Soy Manuel Hernández Ruiz, dibujo y pinto, hago cositas de vez en cuando, esporádicamente, como cosas con palitos y maricaditas, como dirían por ahí. Hago eso hace 18 años por ahí. Soy de Cali, de una familia muy grande, y ahora vivo acá en Atenas, Grecia. Yo desde que estaba en el colegio ya era como adicto a los cómics. Yo diría que yo llegué al mundo del arte a través de los cómics, pero yo nunca fui lo suficientemente disciplinado para completar un cómic. Yo en esa época, yo no sabía qué estudiar y solo me presenté a una universidad, a una carrera y pasé y estudié artes ahí. Yo estoy en la Javeriana, artes visuales. Y era eso o pues porque era lo único que sabía hacer o estudiar música, que se me daba bien. Yo tocaba en el bajo en una banda adolescente de hardcore en esa época y al final fue estudiar arte y ahí fue que me metí como en el mundo del arte. La obra que nunca he hecho, que siempre he querido hacer, ha sido como un libro muy gordo de cómics y eso, pero no necesariamente lineal. Siento que pues voy por otro lado. El hilo conductor en mi práctica aún, aún lo estoy descubriendo. Todavía no estoy seguro, aunque a veces he parado a reflexionar sobre mi quehacer. Yo considero que el hilo conductor, pues si tuviera que ser estricto, tiene que ver con lo que soy yo y el contexto en el que me sitúo, en el que vivo. Yo creo que el hilo conductor va desde las historias de mi familia, mis ancestros, de mis amigos, mis recuerdos, los libros que leo, los programas de televisión que veo, las películas, la música que escucho. Creo que todo es una fuente de información y naturalmente lo que hago es posicionarme de alguna manera frente a ese contexto, aún sin saber definitivamente quién soy yo o para dónde voy. El volumen de producción de mi obra es grande y yo creo que se debe a que todo el tiempo estoy dibujando y pintando y en cualquier momento que tenga libre lo hago. Estoy obsesionado con la creación de imágenes, pero también con ver, con el arte, con la plástica y la gráfica, todo lo que tenga que ver con eso. Pero también, pues, digamos que todo el tiempo estoy como consumiendo como literatura y poesía. Es una obsesión que todo el tiempo esté creando y también no ayuda, pues que también soy muy ansioso. Entonces, como que cuando no estoy haciendo algo, me dan como ataques de ansiedad. Básicamente yo vomito imágenes, pero sin alguna estructura determinada. Es como, más bien como un mecanismo de supervivencia. La manera en que ha influenciado mi actual residencia en mi quehacer es monumental. Me acuerdo que el primer libro que mi papá me regaló siendo muy niño era un vademecum de mitología griega. Yo vivía obsesionado con las historias de la mitología griega, el mundo fantástico en que los humanos estaban a la merced de los caprichos de los dioses y todo eso. Todo eso me obsesionaba, me obsesiona aún. Con el tiempo estudiando arte, leyendo filosofía, literatura, incluso cosas de psicoanálisis en la universidad, todo eso aprendí mucho más acerca del significado de toda esa mitología. Pues viviendo acá entre ruinas antiguas, pues aparte de ruinas de ahora que se dan como por la crisis griega y todo eso, uno respira un aire de grandeza detrás de todo eso. Los griegos son un pueblo muy orgulloso de su pasado y de su influencia. Entonces, ver el Partenón todos los días yendo a comprar cualquier cosa es inspirador en todo sentido. Como colombiano, siento que es difícil entender dada nuestra juventud como país, pero tenemos mucho en común, más de lo que pensamos con los griegos. Pues digamos, nosotros estamos tratando de hallar nuestra identidad aún y pues después de la crisis y todo eso en Grecia, uno se da cuenta que ese es un país que trata de levantar cabeza con la crisis de hace 10 años y la de ahora, porque estamos en medio de esta situación jodida acá. A pesar
los gobiernos corruptos e incompetentes y tienen una situación también desventajosa en la Unión Europea, uno siempre respira esperanza y hay aguante. Y por otro lado, pues volviendo a la mitología griega, he aprendido a conocerme más a través de ella y a conocer más lo que me rodea, el contexto, donde vengo, donde estoy. Pongo como ejemplo el mito de Sísifo. Ese mito de Sísifo lo tomó Albert Camus y él escribió un ensayo sobre eso, pues planteando la idea de la absurdidad de la situación del hombre y la vida. Y él dice que hay que a imaginar a Sísifo no como un desgraciado condenado a un castigo, sino como mortal feliz, consciente de su situación, viviendo su vida al máximo, reconociendo que la felicidad es temporal y que lo que importa es el trayecto, recorriéndolo como con orgullo, aceptándolo como es. Digamos que se es libre en la medida en que es consciente de su situación. Y eso era lo que cabreaba a los dioses, que era desafiante incluso en eso. Entonces eso me pone a pensar que he aceptado más mi realidad. El trazo, el pequeño dibujo, esta hojita de papel que hago sin ponerme grandes megalómanos proyectos, porque nunca he sido bueno para eso. Más bien he sido bueno para ser constante y consciente de esas pequeñas cosas que me hacen ser lo que soy. Entonces, me pregunto, ¿tiene algún sentido lo que hago? Pintar, dibujar, llenar el mundo de mierdas. Luego caigo en cuenta de que la respuesta no es importante, lo que importa es hacerlas, porque sí, digamos que todo se va revelando en la medida que lo vaya haciendo. Y si no hay revelación, también está bien.